Muchas gracias. Pues doy la bienvenida a nuestros públicos que están divididos en la transmisión del YouTube de 17 Institutos de Estudios Críticos y aquí mismo en la plataforma Zoom. La interacción se podrá llevar a cabo en igual medida allá que aquí. Y pues es una ocasión realmente muy grata para mí poderles presentar a Martin Parker, a quien voy a introducir en un momento más. Me parece importante hacer una brevísima introducción anterior al campo mismo de los estudios críticos de la gestión o los Critical Management Studies, que es el campo en el que se desempeña Martin, porque es algo que todavía no conocemos bien en el mundo de habla hispana y quizá particularmente en América Latina. Y creo que es importante entender la genealogía de un campo que ha resultado enormemente inspirador para nosotros en el Instituto de Estudios Críticos, dada la necesidad de gestionar nuestro propio proyecto y de llevarlo adelante como la organización que es. Margaret Thatcher, quien, como todos saben, fue uno de los punteros de la implementación neoliberal en el Reino Unido de los años 80 y en adelante, mm, fiel a sus convicciones y su gobierno, por ende, mmm, procedieron con el cierre de un montón de departamentos académicos de humanidades y ciencias sociales de aquel entonces, por considerar que no hacían nada particularmente útil o productivo. Y algunos de estos académicos fueron reincorporados a lugares donde supuestamente sí podrían ser productivos, como escuelas de negocios. Y ahí comenzó lo que podríamos quizá considerar un acto de justicia poética, porque frente a ese cierre neoliberal, estos académicos curiosos como eran y creativos, comenzaron a ocuparse de lo que estaba pasando en estos nuevos departamentos útiles y productivos, entre comillas, a los cuales habían sido reasignados. Y fue así como, por lo menos en una de las versiones, fueron madurando un campo que abordaba el hecho organizacional y administrativo con perspectivas y conceptos que desde luego no eran los de referencia usual hasta ese momento. Es un campo que ha pues dado muestras de una vitalidad extraordinaria y estamos, y me siento personalmente comprometido con el impulso del área de los estudios críticos de la gestión en español, en México y en América Latina, por motivos que estoy seguro Martin dejará muy, muy claros. Eh, Estoy particularmente complacido de presentarlo a él como la primera voz de nuestro coloquio. Nos fue presentado muy amablemente por nuestro común amigo Ruth Cowlingfrex, a quien quiero agradecer nuevamente por haber sido un compañero ya desde hace muchos años en estas reflexiones, hablante del español él y un mediador extraordinario con los circuitos respectivos en Europa y en inglés. Martin Parker es profesor de estudios organizacionales en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y es quien lidera la iniciativa de la economía inclusiva. Sus libros más recientes son Cierren las escuelas de negocios, que publicó la editorial Pluto en 2018,
Anarquismo, Gestión y Organización, que publicó Routledge en 2020, y La vida después de COVID-19, que publicó la propia prensa universitaria de la Universidad de Bristol en 2020. Actualmente está escribiendo acerca de las hierbas, es decir, las hierbas en el sentido de lo que suele sacarse de los jardines para dejar en su lugar las plantas más oficiales y elegantes. Y también tiene en miras un proyecto sobre tiras cómicas después de eso. Su título de esta intervención, Clausura en las escuelas de negocios, está desde luego tomada de su libro, y quiero darles brevemente una idea de lo que ese libro eh, trata, tal como circula en las redes. Las escuelas de negocios, se dice a propósito del libro, son instituciones que una década después del crash financiero del 2008 continúan a actuar como megáfonos del capitalismo neoliberal con todas sus injusticias y consecuencias planetarias. Lo de Martin es un llamado a la acción pues muy vital y muy incendiario. Su mensaje es bastante simple y concreto. Clausuren las escuelas de negocios. Parker argumenta que las escuelas de negocios son meros ardides para conseguir fondos. En inglés la expresión es cash cows, es decir, vacas a las que se les ordeñarían fondos. Han sido pues negocios para las universidades contemporáneas y han producido una generación de managers irreflexivos, más bien interesados en primera instancia en sus propias recompensas personales. En cambio, si vemos a las universidades como instituciones con responsabilidades hacia las sociedades que habitan, entonces debemos desafiar la idea ordinaria de que el mercado, entre comillas, debería de ser la determinante primaria para la educación provista por las escuelas de negocios. Clausura en las escuelas de negocios, el libro hace pues un argumento muy robusto en favor de una alternativa radical bajo la forma de una escuela para organizar. Esta institución, la Escuela para Organizar, debería desarrollarse y enseñar acerca de las distintas formas de la organización en vez de reproducir el modelo corporativo dominante, para habilitar a que los individuos puedan descubrir respuestas alternativas a las urgentes cuestiones que nos enfrentan, la inequidad y la cuestión ambiental que enfrentamos todos hoy en día. Con esa breve semblanza del libro de Martin y dándole una bienvenida enormemente entusiasta, los dejo con él. Tendremos, por supuesto, la posibilidad de interactuar, de conversar y de preguntar. Les voy a pedir que lo hagan a través del chat para que estemos en igualdad de condiciones con el público que está en YouTube. Muchas gracias y muchas gracias, Martin. Adelante. Thank you very much, Benjamin. Gracias, Benjamín, y gracias por la traducción. Mil disculpas que no les puedo hablar en español, así que me tendrán que escuchar en mi inglés. Bueno, en esta charla lo que yo quiero es
concretar algunas de las ideas que llevaron al libro Cerremos las escuelas de negocios. Pero no quiero solamente hablar solo de lo que está mal con estas certificaciones de negocios en el norte global, sino también algunas propuestas de lo que podríamos hacer, lo que podríamos cambiar, la forma en que pensamos acerca de la educación en esta área. Y lo que propongo está muy a tono con el tipo de espíritu que anima a 17 Instituto de Estudios Críticos. Quizá lo que me importa en este momento son los experimentos, crear alternativas, pensar acerca de maneras a menor escala, de una forma un poco más humana, ¿no? Obviamente en los diferentes contextos y con los retos que se puedan presentar. Entonces, voy a hablar por unos 40 minutos y después estaré muy contento de recibir preguntas. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque tengo una presentación chiquita. Va, va a tardar unos momentos, pero ya está. Espero que sí lo puedan ver. Así que el título de Deberíamos cerrar las escuelas de negocios va en pos de pensar cómo podemos repensar la organización de la escuela o la escuela para la organización. La escuela de negocios no ha sido inmune a la crítica, por supuesto. Hay muchas maneras en que tanto la izquierda como la derecha, como los feministas y grupos han sido sumamente críticos de las escuelas de negocios. Así que perdón, tengo un problema técnico con mi pantalla y no se mueve. Voy a dejar de compartir y reiniciar la presentación porque creo que se atoró en la primera diapositiva. There we go. That's working now. Ahí está, ya funciona. Bueno, lo que quería decir es que el tipo de críticos que tenemos son muy comunes. De hecho, como el que les muestro en este meme, son críticas súper comunes. Suelen ser espacios en donde se educa a la gente tonta, como aparece en este meme de Futurama, o donde se produce la maldad. Entonces, estas escuelas de negocios son como las escuelas para los payasos o las escuelas para los ejecutivos de corporativos, en donde según inventan el futuro, pero un futuro ominoso. Entonces es muy difícil, es culturalmente problemático hacer una crítica y es bueno mencionarlo porque de lo que trato de hacer eco es de una crítica. No es una crítica novedosa, es una crítica que se ha hecho desde hace mucho, considerando que las escuelas de negocios son un lugar complicado. Y es llevar esta sospecha del día a día que tenemos, esta suspicacia, y darle una decoración académica, o al menos es lo que ocurre en las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios no las inventaron en Estados Unidos, tiene una historia de larga data y mucho más larga de lo que muchos estadounidenses están dispuestos a aceptar. Digamos que el surgimiento
de esta clase mercantil en Europa ocurrió durante los 1800. Muchas de estas escuelas estuvieron en Francia, pero también en otros lugares de Europa. Y lo que hacían era proveer un entrenamiento como de contadores o lo que funcionaba bien para los burgueses de la época. Esta gente normalmente no necesariamente tenía una gran cantidad de capital. Más bien vendían su trabajo, por lo cual se necesitaba una habilidad de gestión, una habilidad gerencial. Este tipo de escuelas casi siempre estaban asociadas con cámaras de comercio, con asociaciones y pequeños comercios. Entonces, al trabajar juntos, existía la idea general de un entrenamiento que podía darse para generar una clase trabajadora, una clase de negocios, en un sentido de cierta forma estricto. Pero la cosa empieza cuando Estados Unidos se involucra. So we can tell an European history of the business Bueno, school. les había dado un poco una visión de la historia europea de las escuelas de negocios, pero hablando de la escuela contemporánea de negocios, el momento importante es la de Estados Unidos como un proveedor de esta educación. Desde el inicio de estas escuelas, no eran ni remotamente escuelas neoliberales. Eran de hecho lugares que trataban de producir cierto tipo de currículo. eh, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hubo un momento eh, de complejidad social. Había toda una especie de monopolio en los mercados preindustriales y se trataba de influenciar activamente las acciones del gobierno. Conforme fue creciendo esta idea de la escuela de negocios, se convirtió en al menos en Estados Unidos, un proyecto moral de cierta forma. Durante el siglo XX, el crecimiento de las escuelas de negocios se escribió como una historia de éxito tanto para los negocios como para las universidades estadounidenses, con la escuela de negocio que se convirtió como un producto caro, un producto de lujo. Y ahora hay hay alrededor de 13.000 escuelas de negocios y se han convertido en una industria. En la India hay algo así como unas 3.000 escuelas de negocios y son escuelas que cobran una cantidad ridícula de dinero que va por ahí de los $10.000, ¿no? De los $100.000. En el caso de Londres, en la Escuela de Negocios de Londres se cobran alrededor de 78.500 libras. Entonces, las escuelas de negocio tienen un ingreso a partir de las cuotas de 400.000 millones de dólares o de euros, no sé, que está tasado. La cuestión aquí es que lo que se enseña aquí es una forma de ideología. Se vende ideología sobre cómo debe organizarse el mercado, cómo debe gestionarse. Y en este momento lo que se enseña es una forma dominante de cómo realizar esta gestión. Y esta forma de gestión básicamente sustenta la forma que ahora nos está poniendo nos está amenazando, como era lo que mencionaba Benjamín al principio. Entonces, bueno, ¿qué hace las escuelas de negocio? Esta es una de las más conocidas en México. La mayor parte de las escuelas de negocio hacen básicamente lo mismo.
hay una variedad de diferencias locales, diferentes contextos, si lo quieren ver así, diferentes formas en que se reproduce este conocimiento, pero lo más importante que quisiera decir en esta sección es que todas hacen lo mismo. Aquí podemos ver lo que dice la Escuela de Londres, la Escuela de Negocios de Londres, en donde te da es una cuestión como muy personalizada y en ese sentido te apelan pero estamos hablando de un costo enorme para obtener una sola cualificación. Es un individuo que va a estar educado de manera global, aparentemente, y que va seguramente a trabajar en las ciudades más emocionantes del mundo. Esta es una diapositiva que trata de resumir de hecho, podría ser un MBA muy barato, pero es una forma de resumir de qué se trata el currículum de una escuela de negocio y está en 3 puntos. Me pueden dar las gracias después, porque en este currículum lo que nos dice son 3 cosas. Primero, que la organización más importante del planeta o la forma de organización es la corporación. Es como el hijo consentido de la escuela de negocio. Y muchos de los casos de negocio, de patrocinios y de deseos de la escuela de negocio giran alrededor de las grandes corporaciones como la forma más eficiente de generar valor. Porque este tipo de valor es lo más importante en este nivel. No estamos hablando de ningún otro tipo de valor. No estamos hablando de un valor inmaterial, de cualquier otro tipo de forma de generar valor, sino estamos hablando del valor de las acciones. Así que las escuelas de negocios enseñan acerca de los negocios bajo este modelo de corporación y pone un gran énfasis en la importancia del valor de las acciones. En segundo lugar está el crecimiento, porque asumen que lo grande es lo mejor, lo grande es bello. El tamaño de una corporación, el tamaño de una empresa, la cantidad de productos, la cantidad de personas, de operadores, la idea dominante es que cuanto mayor es la organización, es mejor, porque es una forma de ver el éxito que tiene. Y la tercera cosa que enseñan es que esta es la única forma posible de pensar acerca de cómo las corporaciones producen crecimiento, y es la gestión. Gestión en el sentido anglosajón de que hay un grupo de personas cuyo trabajo es gestionar a todos los demás. Entonces, la jerarquía es un elemento vital. Se asume que la jerarquía es la condición necesaria de los humanos. Tiene que haber un grupo de personas diciéndole a otro grupo de personas lo que tienen que hacer y son estos los gestores. Por lo tanto, esta persona están entrenadas para ver a los demás, para entender a los mercados y como ellos tienen estas responsabilidades de gestionar a todos los demás, pues tienen que recibir más dinero. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de currículum? Mi argumento es que es para aquellos que quieren beneficiarse o se benefician de un modelo estándar de capitalismo internacional. Voy a hacer una pausa solamente para enfatizar que esta diapositiva es un resumen del 95% de lo que ocurre en el 95% de las escuelas de negocios del planeta. Hay ejemplos de otra gente haciendo otras cosas. Y cuando hago este tipo de charlas, casi siempre las preguntas o lo que la gente me dice es, no, 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 yo no hago eso, yo hago otro tipo de cosas. Y bueno, puede ser,
Pero no quiero perder la idea, pero la mayor parte de las escuelas de negocios simplemente reproducen las estructuras de negocio que ya existen. Y si reproducimos las estructuras capitalistas que ya existen, básicamente lo que hacemos es reproducir una forma de capitalismo que genera grandes inequidades. Estas inequidades están tan presentes en el mundo y hablamos, por ejemplo, de los multimillonarios de la tecnología que se benefician directamente o que se han beneficiado, hablando específicamente de estas épocas, de la crisis del COVID. Estas son formas de capitalismo que, al menos en este caso, la industria alimentaria, están distribuidas en un grupo pequeño de corporativos que son dueños de una gran cantidad de marcas que están presentes en los supermercados. Esta es una descripción específicamente de la industria alimentaria, pero que aplica para prácticamente cualquier industria a este nivel. Esta es otra forma de capitalismo, que es la que genera externalidades, ya sea en términos de emisiones de carbono, eh, el sufrimiento de los trabajadores, ya sea por las condiciones de trabajo, por la mala paga, ¿no? Este es el tipo de externalidades y sin embargo el capitalismo hace negocio con estos efectos y como ya sabemos, esto también es otra forma de capitalismo. El capitalismo es directamente, no indirectamente, es directamente responsable del cambio climático porque sus negocios son los que han generado las emisiones de carbono de manera muy efectiva, es cómplice en la reproducción de un sistema que de hecho daña o dañará nuestras posibilidades de supervivencia. En ese sentido, cuando hablamos de escuelas de negocio, creo que es importante que tengamos muy claro el contenido, pero también quiénes son los estudiantes. Quizá tengamos algunas ideas liberales sobre lo que es la educación, sobre la importancia de la educación en el desarrollo de cuestiones liberales, digamos, tomar decisiones informadas en un mundo neoliberal y capitalista. Pero lo que ocurre en estas escuelas de negocio no es una educación en ese sentido. Es una ideología, es la reproducción de un grupo sí, de un grupo de convicciones sobre cómo debe operar el mundo, sobre cómo debe operar el mercado y cómo serían las trayectorias del futuro a partir de esta ideología de dominación. Hay muy poca exploración en términos de educación y la poca que hay ocurre en un contexto muy pequeño, dentro de parámetros muy acotados, lo que efectivamente significa que puedes debatir sobre si una estrategia de mercado es apropiada, pero no puedes debatir sobre si el mercadeo es una buena idea o el marketing es una buena idea. Políticas de gestión de recursos, eso se puede hablar, pero no puedes hablar sobre si la gestión de recursos humanos es una buena idea. Es decir, la discusión es muy pequeña y con nociones muy acotadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los académicos al respecto? Como dijo Benjamín hace rato, a mí se me ha asociado con algo llamado estudios críticos de la gestión durante los últimos 25 años. Y como Benjamín también dijo, hay una especie de justicia poética en la expansión de los espacios de educación de negocios en el mundo de habla inglesa. Y en parte fue resultado de por ejemplo, yo estudié sociología, antropología, un poco de antropología y de estudios culturales, pero terminé trabajando en una escuela de negocios porque ahí es en donde había trabajo.
y en ese sentido, digamos que seguí el dinero. Dentro de las escuelas de negocios en el mundo anglosajón, hay dos tipos de crítica interna. Una de esas críticas es una que no exige, que no apela a la responsabilidad. Quizá hay como ideas de diversidad, de sustentabilidad, de ética, pero es una cuestión más bien como de ética. Preguntas sobre sustentabilidad, ideas sobre la ética de los negocios y cuáles son los objetivos o el objetivo de una corporación. Son cuestiones muy convencionales en las que la escuela de negocios se cuestiona a sí misma. Durante los últimos 25 años, los estudios críticos de la gestión han sido un poco más desafiantes, han creado formas mucho más críticas de interrogación hacia las escuelas de negocios. Entonces, los académicos de estudios críticos de la gestión como yo, hemos introducido temas como el feminismo, el anarquismo verde, las ideas postcoloniales o decoloniales, socialismo. Y lo que queremos introducir en esta conversación son ideas críticas y aplicarlas a la investigación dentro del contexto de las escuelas de negocio. Mucho de esto es muy interesante y también involucra gente como yo, gente que tiene una ética o una responsabilidad diferente. A la forma en que yo lo veo es que es como una especie de guerra a través de la pluma. Se trata de criticar a la escuela de negocio, pero de manera efectiva, pues no ha hecho una diferencia sustancial en la trayectoria de las escuelas de negocio. No importa cómo lo llamemos, si la crítica viene a partir del feminismo, del anarquismo, de la teoría de colonial o postcolonial, a fin de cuentas es una cuestión meramente discursiva. Y aquí hay un poco una paradoja, porque mucha de la gente que está involucrada en los estudios críticos de la gestión también están involucrados en un rango enorme de activismo. Pueden ser miembros de partidos políticos o de movimientos sociales, a lo mejor están activos en centros comunitarios, a lo mejor van y hacen salen a las calles a protestar, a lo mejor son miembros o están buscando una cuestión ética, a, a lo mejor ve ese tipo de discurso de vamos a unas tiendas pero no a otras, ¿no? A partir de un discurso aparentemente ético. Es como un activismo de sillón en el que solo das clic, pero no sales de tu oficina. Esta gente puede ser muy activa en este sentido, utilizando Twitter, Facebook y todas estas cuestiones, los que firman peticiones, o a lo mejor están buscando un trabajo en el gobierno, convertirse en representantes. Entonces terminamos dentro del mismo círculo de gente, gente que está criticando las escuelas de negocio, pero que también forma parte del ambiente en las escuelas de negocio. Hay algunos contenidos muy desafiantes que sin embargo son personas que forman parte de la misma organización de las escuelas de negocio, que lo que no quieren es que el mundo sea distinto. Este, digamos, es la cuestión principal del asunto. Tratar de pensar una nueva forma de pensar, una nueva forma de gestar contenidos dentro de la escuela de negocio. En esta línea de Hart and Negrin de 2009 dice que la revuelta, la destrucción de la riqueza y del sabotaje social, eh,
digamos que esto le puede hablar a cualquier persona que trabaja en un centro social o que está activo en algún movimiento o en algún tipo de activismo o en alguna escuela alternativa. A lo mejor, no sé, enseña fútbol para los niños de escuelas caras, ¿no? Está muy involucrado en en la organización, en buscar aliados, en producir estructuras, en obtener recursos, en entender cómo funcionan las finanzas. Hay toda una cuestión práctica en hacer política y que en sí misma es también una escuela, como diría Joe Hill, que fue un activista, que decía, no solamente llores o te quejes, ¿no? Organízate. La organización fue el principal elemento de los Wobbies, que era crear un nuevo mundo a partir de, pues, de las cenizas del anterior. La gestión no es lo mismo que la organización. La organización es la capacidad, es una capacidad que tenemos todos los humanos. Somos como simios que se organizan. No se está, ¿no? Se trata de crear diferentes arreglos que permiten que el mundo sea diferente. Por otro lado, la gestión es una versión específica de la organización. Es, digamos, como una subcategoría de la organización. La organización es solamente una forma de describir cómo la gente o las cosas se organizan, pero la gestión, y esto lo digo como antropólogo, se trata de un entrenamiento de qué tan variada es la experiencia humana en las diferentes formas en que la gente organiza su vida, los mercados, las familias, ideas sobre la sexualidad o sobre el dinero, sobre las herencias. Los humanos hemos organizado nuestra vida de formas infinitamente diversas. Entonces, cuando hablamos de organización, es o debería de ser el elemento de cuestionamiento de la universidad que esté o que se aboque a analizar los patrones de intercambio de relaciones con la producción de valor. La organización es la gran categoría, la gestión es solo una parte. Una de las formas en las que trato de mostrar o de desplegar este argumento es sugiriendo que no lo que asumimos sobre lo que son las universidades y de que están que la idea de que las universidades son como un sujeto universal, que cuando alguien enseña historia, asumimos que deberían estar enseñando toda la historia y no estar o no evitar estudiar el siglo XV o el siglo XIX, no sé, por ejemplo, que los departamentos de geografía enseñen acerca de todos los lugares del mundo, pero esto no ocurre. La promesa es la idea de que este podría ser una disciplina universal. Sin embargo, esta versión universal excluye ciertas partes. Y en este caso, las escuelas de negocios solo enseñan gestión, solo enseñan una parte de la organización. Durante los años 60, muchos sociólogos de la educación hablaban sobre el currículum oculto. Aparentemente lo que importa es lo que te enseñan, pero a veces también importa lo que no te enseñan.
A lo mejor no te enseñan ciencia, no te enseñan que la ciencia también la pueden hacer las mujeres, o si eres un niño racializado y ves ejemplos de, no sé, compositores, músicos o lo que sea, y si todos los compositores y todos los músicos son blancos, entonces el mensaje oculto es que a lo mejor la gente racializada no puede hacer música. Entonces no se trata solamente sobre lo que se enseña, sino sobre lo que no se enseña. Aquí hay una serie de alternativas. Todas estas son formas existentes de pensar cómo la economía de negocios intercambia valor. A lo mejor ustedes están familiarizados con alguna de estas. Muchas podrían no ser tan conocidas, pero todos son conceptos, formas de reconfigurar lo que significa conectar a la gente en una relación de negocios. La escuela de negocios no te enseña nada de lo que está aquí. La escuela de negocios piensa que todo esto es irrelevante, que es como prehistórico o quizá como utópico, algo en ese tenor. Una forma de organización que es tan pequeña que no importa. Sí, la escuela de negocios no te enseña estas cosas, entonces el mensaje es que estas cosas no importan, que las alternativas al corporativismo no importan, que son irrelevantes, que son eh, a lo mejor remanentes históricos, pero que ya no importan. Esto a mí me parece sumamente extraño porque si pensamos en otra disciplina, específicamente en la biología, asumimos que la variedad es la base a partir de la cual cualquier disciplina o cualquier disciplina empírica podría basarse. Si ustedes están interesados en las plantas, por ejemplo, podríamos asumir que te importaría la diversidad de todas las plantas que existen en el mundo, ¿no? Desde las plantas gigantes hasta las algas o hasta los hongos. Las flores hermosísimas, llenas de colores, pero también los pequeños líquenes que están pegados en las rocas en algunas partes del planeta. La variedad es la base desde donde podemos empezar a construir y entender una disciplina, comprender las diferentes formas en que una planta se adapta a las diferentes circunstancias del espacio en el que habita, el frío, el calor, lugares salinos, lugares secos. Toda esta variedad lo que nos dice es que hay una variedad de soluciones posibles a problemas. Lo que quiero es buscar una lógica diferente. En vez de pensar que ya sabemos cuál es la mejor forma de gestión y que esa es la corporación y que necesitamos gerentes para hacerla crecer, nosotros asumimos en contra de esa cuestión. Esta visión, ¿no?, corporativista está en contra de la necesidad, en contra de la diferencia, de la diversidad, del pluralismo, de la variedad, de la experimentación y de las alternativas. Un experimento no empieza asumiendo que ya sabemos cuál es el resultado. Puede haber un arreglo distinto dentro de estas instituciones, como son las escuelas de negocios. Podríamos intentar hacer un experimento para ver qué pasa. La idea de una poética experimental es absolutamente coherente con la exploración teórica. Ahora, respecto bueno, hace unos 15 años, unos colegas y yo
estábamos en la Universidad de Leicester, escribimos un libro que se llamaba Diccionario de Alternativas. Y el Diccionario de Alternativas se supone que debía ser un libro gigante, o por lo menos nos imaginamos que iba a ser muy grande, y se suponía que iba a ser un libro que tuviera entradas acerca de alternativas, formas alternativas que ya existieran, sobre cómo manejar organización del dinero y demás, pero también formas imaginarias. Teníamos un cierto interés en las utopías, sobre cómo los escritores utópicos exploraban escenarios sociales o arreglos sociales que que quizá les habría permitido resolver cuestiones en diferentes contextos. Y eh, obviamente esto deriva en diferentes grupos, incluso en grupos terroristas, por ejemplo. ¿Cómo construyes una organización que está distribuida en términos del poder de la información? Una organización como Al-Qaeda, por ejemplo. Mientras escribíamos este libro enorme, le mandé el manuscrito a la editorial. Tenía como 1 millón de palabras y el editor me lo mandó de regreso y me dijo, oye, no podemos publicar esto, vas a tener que cortarlo por lo menos a la mitad. Y eso fue un proceso muy doloroso porque fue deshacernos de la mitad de las palabras de ese libro. Y finalmente el libro que salió fue de 120.000 palabras sobre las diferentes formas de utopía, de organización, diferentes formas de pensar sobre cómo los humanos podrían organizar sus mundos, pero podría haber sido el doble de grande, el doble de extenso. Y todavía creo que funciona porque en esta diapositiva, en algún lugar, aunque no veo, pero hay una entrada para gestión. Creo que está en la parte derecha, medio arriba. Hay una entrada que se llama gestión, porque no había forma de que la gestión no estuviera ahí, porque es una forma de organización. Pero el punto es que es solamente una forma de organización. Así que era más bien una forma artística de poner la gestión en su lugar. Aquí lo que quería tratar de hacer es la idea de una escuela para organizar, que que se supone que iba a construirse después de que demoliéramos a las escuelas de negocios. Obviamente hay una serie de problemas, ¿no? Como la economía local, como las cadenas de suministro, organizaciones que están controladas democráticamente o no tan democráticamente, cuál es la responsabilidad académica, será que hay una responsabilidad académica que estuvo ahí pero ya se nos olvidó. Y solamente para concluir en términos teóricos lo que hago acá sobre esta escuela para organizar, es que organizar no es solamente una cuestión de eficiencia, es una forma de política que puede madurarse dentro de la institución. Cuando construyes una forma de organización particular, lo que estás construyendo es también una forma especial de política, una distribución del poder, una distribución de la responsabilidad, pero también de la ganancia. Pero pensándolo desde un punto de vista humano, de sus posibilidades y más específicamente las relaciones entre las personas. Entonces, si empezamos desde esta idea, la organización ya no es una cuestión técnica, sino una cuestión política. Eso no resuelve todos nuestros problemas, pero por lo menos nos permite pensar la escuela de negocio de otra manera, en donde la escuela es un lugar en donde estudias cierta disciplina, pero no en donde estudias todo. Bueno, gracias. Is that okay, Ilse? Muchísimas gracias, Martin,
por esta Thank you. extraordinaria You must be tired apertura now. que nos carga de energía y plantea pues un montón de perspectivas y creo que acomoda con extraordinaria facilidad muchísimos elementos en los cuales hemos venido pensando y actuando desde hace muchos años. Entonces realmente me siento como una plantita a la cual le han echado agua. Gracias por eso. Abrimos entonces el foro. Les invito a que levanten sus manos electrónicas y si hay preguntas desde el circuito de YouTube, con gusto las tomamos también. Doy lectura a algunas primeras preguntas. Martin, Argelia Carrera pregunta si has oído hablar de, y la frase es en inglés, conscious business, es decir, pues negocios conscientes, y conscious capitalism, el capitalismo consciente. ¿Pueden esos considerarse como una alternativa real Of course. a la forma en que So se thank you for the conducen question. los negocios y las empresas en We el need mundo? to talk a bit more Hay about algunas what otras you meant intervenciones, Martin. by. ¿Prefieres que Oh. lea varias o Okay. quieres contestar una por una? Let's have some more Leo questions. Yeah, varias. that probably makes sense, doesn't it? Varias. Diana Almeida pregunta, ¿piensas que las cooperativas productivas podrían cambiar los marcos de referencia de las personas, cambiando los modos de producción y de apropiación? ¿Podría esta ser una vía alternativa para destruir el capitalismo sin que ello implique tomar el poder? Mm-hmm. Lorenzo Rocha dice bravo. Brenda Vega dice qué charla tan increíble. Gracias por eso. Cassandra Cortés se suma a las felicitaciones. Harvey Murcia dice una charla muy sugestiva. Diego Lagunilla pregunta, ¿no le parece paradójico que las organizaciones aparentemente alternativas, algunas dentro del marco legal y otras no, parten de esquemas aceptados por las escuelas de negocio regentes, por ejemplo, bajo la forma de la misión y la visión? Gilberto Betancourt dice, muchas gracias por la presentación, profesor Parker. Quería preguntar lo siguiente. ¿Se ha planteado el valor de la imaginación en los estudios críticos de la gestión? Quisiera en otro sentido preguntar, ¿cuál es el valor de lo histórico? ¿Ha hecho parte de los estudios críticos de la gestión el interés por lo histórico? Argelia Carrera vuelve con la pregunta y el comentario. El capitalismo tiende a reformarse como un dinosaurio que no está dispuesto a morir. Se altera, se reestructura y encuentra un modo de regresar en ese mismo sentido corporativo del management. ¿Tú crees que esto puede ser efectivamente transformado a través de la educación? Y desde YouTube, Nat Gaspar pregunta, ¿esta alternativa en organización se puede pensar para las organizaciones de justicia? Y esa es la última pregunta. ¿Tienes algún trabajo frente a ti, Martin? Okay, thank you for all the questions. Gracias por todas las preguntas. Voy a tratar de responder todas las que pueda, pero ya soy mayor, entonces a lo mejor se me va alguna cosa.
Luisa, preguntabas acerca del capitalismo consciente, del conscious capitalism. Yo siempre tengo mucha sospecha de sugerir que las organizaciones capitalistas pudieran comportarse mejor en el futuro. La historia de la responsabilidad y del corporativismo ha sido siempre un intento de las largas corporaciones de evitar ser reguladas o evitar cualquier tipo de cambio en el modelo de negocio. Básicamente lo que dicen es, uy, perdón, este, si confían en nosotros, vamos a ser mejores en el futuro. Y la verdad es que no tenemos ninguna razón para creer en sus promesas. En el Reino Unido actualmente hay un movimiento alrededor de la idea de tener un objetivo corporativo. Y lo extraño de eso, en cierta forma, es que es como si una compañía, en vez de es como la conversión religiosa. Y en vez de buscar un objetivo y un objetivo bueno, en un sentido, el objetivo de la corporación es obtener valor en acciones. Entonces yo soy muy escéptico sobre este capitalismo consciente. Quizá, Luisa, podremos hablar más allá, bueno, por fuera, sobre a qué te refieres con esa cuestión. Diana hablaba sobre cooperativas y la forma en que las diferentes formas de producción eh, y cómo se podría, si hay alguna forma alternativa de destruir el capitalismo sin tomar el poder. También soy escéptico sobre cualquier forma de organización que pueda darle respuesta a todas las preguntas. Volviendo a la metáfora de la planta, ¿no? La respuesta a cualquier pregunta es un árbol. Y yo podría asumir que las diferentes formas de organización son diferentes dependiendo de las circunstancias en las que aparecen. Hay organizaciones que han funcionado muy bien y otras que han sido muy criticadas por muchas personas y de muchas formas. Muchas de las corporaciones que existen no son democráticas, no son verdes o en realidad no apoyan ni siquiera a las mujeres o a las minorías. Entonces, el hecho de que una organización funcione como una cooperativa no es garantía de que siempre sean buenos. Dicho eso, bueno, sí, la cooperativa es una forma muy interesante que me interesa. Diego hablaba de la misión, no sé exactamente. For me. Could you? Is that okay? Okay. Yeah, yeah. I guess I think Sobre la pregunta de Diego, creo que me gustaría hablar un poco más con Diego sobre a qué se refiere. Quizá como como otras formas de hacer una escuela de negocio. No, no sé si puedo realmente responder. A lo mejor Diego Lagunilla, si me quieres escribir, o podemos hacer que nos hable Diego, él. si estás ahí, toma la palabra para que expliques mejor tu pregunta. sure. ¿Lo hago en español? No se oye. Can't hear you, Tienes que dear. Oh, estar he's en on now. Okay. español y habla en español, por favor, en el canal de la traducción. Es el mundito que está abajo a la derecha. ¿Ahí me oyen? No, creo que Diego, estás en inglés Can you o hear algo him? así. Diego, tienes que pasarte por favor al canal en español y silenciar el audio original en el icono de la Ilse? interpretación, por favor. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Ok, Okay. gracias. Okay. Entiendo y agradezco todo lo que nos está compartiendo, riquísimo y como bien dice Benjamín, pues nos anima, nos llena de oxígeno frente a esta única forma de abordar el tema, ¿no?
que se ha demostrado o que ha intentado hacer ser la única y que muchos lo hemos comprado como tal. Incluyendo, trataré de ser más preciso en mi pregunta, incluyendo todas esas organizaciones o la mayoría de las organizaciones que se autonombran como alternativas, ¿no? Y particularmente me preocupan o me ocupan en la pregunta aquellas que están fuera de la ley, le hace organizaciones terroristas, como usted mencionaba, organizaciones tipo mafia, ¿no? Que incluso se ha encontrado que tienen valores o manejan situaciones como misión, hacia dónde quieren ir, o visión de cómo lograr sus objetivos. Tienen consejos de administración, o sea, replican los modelos hegemónicos actuales en sus propias organizaciones, ¿no? Y entonces es sintomático de que son parte de lo mismo, o efectivamente no hay una alternativa como tal que podamos decir, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Okay. So now I understand better now. Ok, creo que ya entiendo un poco mejor. Para clarificar, no digo que la mafia o los grupos terroristas sean buenas organizaciones, pero son organizaciones interesantes, en parte por la necesidad de secrecía, pero también por las formas en que tienen que mover gente y materiales en formas sumamente complicadas. Entonces, mucha gente ha argumentado que la mafia y los grupos terroristas sí tienen algunas características que funcionan, que las hacen funcionar como una cooperativa. Pero volviendo a la idea de las plantas, decir que algo es un poco como un árbol no significa que sea muy diferente a un árbol, ¿no? Retomando aquella metáfora de la biología, pueden ser formas diferentes de organización, pero la cuestión con el diccionario de alternativas era mostrar una variedad de posibilidades, ya sea utopías o mafias, ¿no? Y invitarnos a pensar sin moralizar demasiado, sino pensar como diferentes maneras de resolver problemas, del mismo modo que un biólogo puede ver diferentes plantas sin pensar, ay, no, esta es una planta venenosa, no, y esta es una planta bonita, no, sino simplemente observar las plantas en términos de cómo resuelven su existencia en algún contexto. No voy a decir que la mafia está bien, pero al mismo tiempo lo que me interesa es las diferencias en que podemos imaginar todas estas organizaciones, estas formas de organización como experimentos. Esto seguramente no respondió la pregunta tal cual de una forma concreta, pero podemos hablar de esto después. Bueno, pensando un poco más allá, Martín, la pregunta no necesariamente tenía que ver con la mafia o con organizaciones, sino con organizaciones que, que replican el modelo de las escuelas de negocio. Pensando en organizaciones como los partidos, como el Partido Comunista, la forma de organización del Partido Comunista que era muy autoritaria, algo así como eso. Sí, o quizá ONGs que, Yes. que tienen, que son como pequeñas corporaciones. Claro, ese de hecho es un ejemplo muy interesante. El tipo de hegemonía de de la organización corporativa evita que las personas se imaginen formas nuevas de organización. Pero el hecho de que algunas ONGs o partidos políticos se vuelvan muy jerárquicos no me parece en sí mismo que sugiera que todas las organizaciones siempre se van a volver jerárquicas.
creo que como una cuestión de desesperación, ¿no? De llegar muy rápido a ciertas conclusiones. Hay algo en la naturaleza humana, en la organización humana, que nos mueve a cierto tipo de jerarquía, casi como que si la naturaleza humana creara formas naturales de organización. Yo no creo en tal cosa como la naturaleza humana, porque una forma de organización no es necesariamente más natural que otra. Justo lo que menciono es, hay muchas alternativas, pero vamos a elegir estas opciones dependiendo de el contexto y dependiendo también de los valores que nos muevan en ese momento, ¿no? Justicia, verdad. Luisa hablaba sobre la imaginación y me parece importante porque la imaginación es exactamente lo que falta en las escuelas de negocio. A veces tenemos esta idea de que las escuelas de negocios reproducen un conjunto de ideas sobre las mejores formas de organización o las mejores formas de organizarnos. Y los gestores de organización han encontrado, pareciera que han encontrado la mejor forma de organización y entonces la escuela de negocio nos dice cuál es la mejor forma de organizar y nos lo venden como una ciencia. Y eso no es verdad. Eso, eso es basura porque no existe una ciencia robusta detrás de la escuela de negocio. La escuela de negocio es una repetición de una serie de entendidos de cómo debería ser el mundo, de cómo el mundo debe organizarse. Y creo que la imaginación está erradicada de estas áreas. Creo que la imaginación nos podría brindar un poco de innovación, pero la innovación parece que está solamente pensada en términos de crear una nueva app y un nuevo producto, pero no los mueve a utilizar la imaginación para desafiar las formas en que se organiza una escuela de negocios. Sería muy interesante y muy importante utilizar la imaginación de manera radical para cuestionar y pensar formas radicales de generar otras formas de organización. Pensemos en un circo que está viajando, no porque los circos, ¿no? itinerantes sean lo máximo o malos o lo que sea, son solamente una forma de organización y me parece que una escuela de organización o para la organización debería estar interesada en todas estas formas de organización porque eso nos puede hacer pensar o nos puede hacer imaginar otras maneras de juntarnos o de reunirnos en torno a algo. So about history. Había, creo que una pregunta de Gilberto sobre la historia, no sé si lo recuerdo bien, Sí, pero era cómo aprendemos de la historia y es absolutamente importante. La historia de las organizaciones nos dice o nos habla de nueva cuenta de la diversidad. No se trata de una cuestión de la corporación como la única forma, sino la historia de nueva cuenta nos enseña que la variedad, la diferencia, nos mueve a no pensarnos como la gente más inteligente que ha vivido, sino aprender de otra gente que vivió en otros tiempos y en otros contextos. Creo que esas eran todas las respuestas, Benjamín. No sé si así es hay correcto. una pregunta sobre las organizaciones en el campo de la justicia. Si piensas que esto aplica también ahí. You mean organizations in the tell me. Organizaciones, no sé, ¿a qué se refieren más precisamente? En el campo jurídico de los abogados, de los jueces y demás. Okay. Yeah. It's a fascinating question. Sí, es una pregunta fascinante porque una de las formas o una de las cuestiones interesantes, de hecho creo que Benjamín me pidió que hablara, pero no lo hice. Hay algunas ideas anarquistas
y teorías de organización, los anarquistas durante 200 años han estado hablando sobre la organización, organización de todo tipo. Y uno de los tópicos y uno de los temas de los que no he sido muy bueno escribiendo es sobre justicia. Los anarquistas asumen que las relaciones a pequeña escala, cara a cara, van a producir cierto tipo de humanos y estos humanos van a vivir juntos de manera primordialmente pacífica. Y no me parece que esa sea una descripción muy efectiva de la naturaleza humana o de los humanos. Por eso, pensar en la cuestión de la justicia, de nueva cuenta pienso que son preguntas sobre la organización. Tendríamos que hablar sobre escalas, hablar sobre la justicia y su aplicación o su despliegue en las diferentes escalas. Tendría que haber una localización, una idea de que no deberíamos andar moviendo productos alrededor del mundo todo el tiempo porque es caro en términos de dinero y que deberíamos enfocarnos a lo mejor en enfocar nuestras economías en lo local. Hay ciertas ideas que podríamos adoptar y ciertamente hay otras, o como lo sugerían algunos anarquistas, movernos en contra del Estado-nación. Vemos estados-nación contemporáneos que se han configurado en los últimos 400, 500 años. Y quizá el Estado-nación es una forma de organización que debemos repensar. Y ya que el Estado-nación es la forma primordial de adjudicación en el sistema de justicia, quizá debería haber otras formas o deberíamos de pensar otras formas de pensar la justicia. O sea, la cuestión de la justicia no se va a ir si tenemos otra forma de organización estatal. A fin de cuentas, se trata de humanos rompiendo las reglas y las formas de justicia que son más efectivas o no, pues depende, va a depender del contexto. Bien, muchas gracias Martin por tus respuestas y comentarios. Voy con una siguiente generación de comentarios y preguntas. Juliana Migliori agradece la conferencia. Mariana Durán pregunta, ¿es posible considerar la generación de negocios a partir de la lógica de la resolución de los retos del desarrollo sustentable, trabajando desde la comunidad y empoderando nuevos actores productivos? Okay. La pregunta está también en inglés, Ilse, para que la puedas tomar de ahí. Beatriz Daniela Armendáriz agradece y pregunta, ¿cómo pensar esta diversidad de formas organizacionales, de formas de organización desde las escuelas públicas? Se entiende también las escuelas públicas de administración que se alinean a las lógicas del mercado en su estrecha relación con los gobiernos. Interesante. Lorenzo Rocha se dirige a Martin y dice, antes mencionaste que te podríamos pagar por tus consejos. Le pregunta directamente, ¿aceptas pagos en especie, payment in kind? Abdel Vidrio dice, Martin, ¿considerarías que una vía para construir nuevos mercados horizontales y transparentes radicaría en la creación de nuevos procesos de subjetivación donde se desconstruye la idea de empresario-trabajador y fortalezca la capacidad de la sociedad civil para proponer nuevas formas de relación económica y comercial? Gilberto Betancourt agradece y Diana Pacheco pregunta, ¿hay estudios críticos en economía? ¿Cómo se relacionan con los estudios críticos de la gestión? Y hasta ahí.
Okay. Thank you, everyone. So, Marianne, Gracias a todos. Mariana, me preguntaba sobre el desarrollo, el desarrollo sustentable. Hay mucha conversación, al menos en mi país, sobre el desarrollo sustentable y hay muchas instituciones, universidades, consejos locales, compañías tratando de, pues tratando de abarcar este tema. Son optimistas y al mismo tiempo escépticos. Optimistas porque suena como que hay un lenguaje común y creo que lo más cercano que tenemos, es lo más cercano que tenemos a objetivos compartidos en este momento. El problema con las STGs es que tienen un alto nivel de, como de extracción y es muy difícil determinar cómo podrían responder a estos proyectos específicos o proyectos específicos en áreas específicas. Un ejemplo podría ser la reducción del carbono, ¿no? Que es uno de los objetivos del milenio, pero cualquier persona puede decir que quieren hacer una reducción. La cuestión no es que lo hagan, sino qué tan rápido. Mi universidad, por ejemplo, está comprometida con estos objetivos de desarrollo sustentable, pero al mismo tiempo gastan un montón de dinero en traer estudiantes de la China porque ¿no? Entonces, lo que ocurre es coordinar cómo reducir las emisiones de carbono cuando resulta que lo dices discursivamente, pero en realidad traes a un montón de estudiantes del otro lado del mundo en avión. Las políticas más detalladas, y eso podría ser un poco de ayuda. Después, Beatriz hablaba sobre la organización desde las escuelas públicas y su relación con los gobiernos. Ese punto es sumamente complejo. Al menos en el Reino Unido tenemos un control gubernamental un poco menos directo, pero, pero hay un control internalizado porque las escuelas de negocio casi siempre venden productos en ciertos mercados, como el mercado chino. Y las universidades de marketing, pues no quieren que se piensen los productos como algo muy complejo. El resultado es que en Inglaterra lo llamamos vainilla, ¿no? Que es una forma muy suave de hablar de negocios que evita muchas de las preguntas complicadas. Me parece que hay un problema similar cuando hablamos de organizaciones que están pues controladas por el Estado, porque los intereses del Estado y los intereses de una universidad de negocios, digamos, no deberían estar tan alineados. La universidad debería ser un lugar, o al menos yo digo, debería ser un lugar en donde se pueden hacer preguntas difíciles. Es un sitio en donde se debería de poder conectar con la sociedad y también esperaría que pues el instituto, por ejemplo, el Instituto de Estudios Críticos es parte de México, pero al mismo tiempo está un poco separado de México y eso es lo que le permite hacer su trabajo. Si están muy juntos, si están muy alineados el Estado y la escuela pública, me parece que la escuela no podría hacer su trabajo, ¿no?, de cuestionamiento y de interrogación tan efectivamente. Lo que mencionaban sobre si me podían pagar más tarde por mis consejos, pues yo estaría muy, muy contento. Puedo discutir exactamente cuál es el tipo de pago en especie que podrían ofrecerme. Luego había una pregunta muy interesante, pero no la capté completa sobre los nuevos mercados horizontales. Eh, una de las áreas en donde ha sido muy común desplegar ideas es cómo el Internet puede afectar a los negocios. La idea de
formas masivas de interacción o formas masivas de compartir y de generar unos mercados mucho más horizontales. Al menos lo que hemos aprendido de ello es que al inicio del Internet estaba basado en una idea democrática, en una forma de comunicación mucho más horizontal y más democrática, pero las plataformas importan porque conforme el Internet se fue privatizando por Facebook, Twitter, entonces ya no fue un lugar en donde esas formas de interacción pudieran ocurrir sin que hubiera otro grupo de gente beneficiándose de esas interacciones. Entonces, hablando de mercados horizontales, me parece que deberíamos pensarlo con más cuidado, pensar con más cuidado cuál es la infraestructura que necesitamos para mantener esa horizontalidad. Las grandes corporaciones pues no van a decir, ay, sí, claro, vamos a permitir toda esta horizontalidad sin tener ningún tipo de ganancia. Luego, Diana hablaba sobre la economía crítica. Sí, hay muchas personas que han estado haciendo estudios críticos en ese campo, en quizá gente de diferentes disciplinas también. En mi contexto, el contexto anglosajón, es un tema asociado primariamente con la izquierda, en términos de que esta es una idea de que la economía se ha robado la disciplina de la economía. De cierta forma, la economía política está un poco lejos de la economía y ha gestado a partir de ese lugar algunas preguntas de valor. No sé si es real el caso en Estados Unidos, en donde en donde la economía política está como más enfocada a las elecciones racionales, en donde hay una relación entre las instituciones que trabajan juntas. Entonces, no sé si significa lo mismo en los diferentes lugares, pero sí, hay muchas personas que están estudiando y enseñando economía crítica desde una gran variedad de disciplinas. Para mí, digo muy rápidamente, ocurre algo muy curioso con la economía, porque en cierto sentido lo que muchas universidades hacen es dividir la política y la economía para decir que la política es un área diferente al área económica, como esta desensamblaje, ¿no? De entre la política y la economía, como que aplicarían diferentes preguntas. Pero la política y la economía en este momento están volviendo a un momento histórico en donde necesariamente tienen que estar entrelazadas. Entonces, antes de sacar a la economía, y creo que lo que me interesa es como esta invención o no invención de la disciplina, porque creo que en la economía, la disciplina, que se ha visto como que le ha hecho mucho daño a los mercados y a la gente. Very good. There are a couple of more questions. I will Hay say them otro in par de English and preguntas. translate into Spanish. Um, there is a question about machines and Hay artificial. una pregunta sobre máquinas, blockchain, inteligencia artificial y la cuestión sobre si la organización puede ser sustituida por las máquinas. Y esto se relaciona a algunas sesiones que tuvimos creo que hablaremos en el coloquio sobre la cuestión de la tecnología. Y luego hay otra pregunta de Who asks how Juliana do que these pregunta models cómo of impactan estos modelos organization sobre la impact gestión university de los level estudios programs and universitarios. studies? Is or is the conduction of Es la propia gestión de las empresas, sorry, ¿no? es la Acreditadores. propia gestión de las empresas acreditadores. Oh, it refers to these contemporary models that Bueno, have se to do refiere a estos modelos contemporáneos
los modelos epistémicos, los modelos por competencias. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo impactan estos modelos sobre la gestión de los estudios universitarios? And then there is a question about consumption. Luego hay una pregunta sobre consumo. ¿Cómo se imaginan que se pueda combatir el imperativo de consumo a través de estas perspectivas? An ideological model. Okay. That's it for now. Okay, thank you. So, machines and the Bueno, máquinas y lo digital y demás. Qué pregunta tan fascinante. Hay una serie de proyectos por el momento que analizan las diferentes posibilidades para la organización digital. Por una parte, tenemos la forma en que, digamos, una gran corporación, Facebook o algo así, recolecta datos, los manipula, los vende, y revende y demás. Entonces, lo que consumimos pareciera que lo que consumimos siempre es bueno. Por otro lado, sería muy inocente pensar que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones a partir de los algoritmos, al menos no a estos niveles. En la ciudad de Bristol hay un proyecto que se trata de conectar una serie de organizaciones de voluntarios con otras organizaciones para cumplir con ciertas necesidades. Esta es una forma en la que lo digital podría tener un efecto positivo, pero la cuestión de- del control, ¿no? De quién es la información, quién se beneficia de ciertos tipos de información, no me parece que pudiéramos simplemente decir que la tecnología y las máquinas tienen un efecto bueno o malo. Me parece que la cuestión es cómo está configurada dentro de una serie de relaciones sociales. Cuando hablamos de lo digital, hay ciertamente preguntas sobre el control, sobre quiénes son los dueños, ¿no? de la información, pero también hay una serie de algoritmos que tienen a lo mejor de cómo se entienden ciertos grupos de personas. Y también actúa un poco como un virus, planteando desde qué punto de vista se van a entender ciertos grupos sociales. Me parece que es una pregunta fascinante, pero no creo que pudiéramos decir que las máquinas pudieran ser buenas o malas en términos de organización. Sería una respuesta no responsable. Creo que Juliana preguntaba sobre cómo estas ideas podrían impactar en las universidades, sobre cómo pueden medir o calificar a sus empleados. Creo que en el mundo anglosajón, y no sé si también en el resto de Europa, durante los últimos 30 años, hemos tenido se ha incrementado el sentido de ser vigilado en todo el tiempo, ¿no? A cada rato te mandan encuestas de satisfacción, hay publicaciones en revistas y papers, y hay como una obsesión por la medición, y eso no es poco común en las organizaciones. Creo que es una forma de producir conjuntos de reglas, de medidas que puedan hacer que el trabajo de los gerentes pueda ser potencialmente más fácil. Pero bueno, tener un resumen en cifras no puede ser no muy eficiente. En el caso de las ideas de organización, sería asumir que este tipo de tecnologías pudieran utilizarse a veces, pero también podrían ser malas
Se trata de nueva cuenta de la naturaleza experimental. No quiero decir que una cosa es buena y otra cosa es mala, sino abrir las preguntas para una interrogación política y ética. Medir la productividad de los académicos a través de las citas. Eso podría ser una buena idea, qué sé yo. A lo mejor es una buena forma de medir o podría ser una idea muy tonta, pero en el momento en el que nos dejamos llevar por ese tipo de mediciones o por esa discusión del detalle, ¿no? ¿Qué tipo de académico se gesta a partir de ahí? Maybe I was awkward in my Martín, expressions. no sé, creo que a The lo mejor question lo really has to do expresé with raro, the pero la pregunta va pedagogical un poco and más academic en términos de aspects. el Although aspecto what you say pedagógico y is very académico, interesting, aunque so lo the que nos question is mencionas es how do these muy other interesante. perspectives La of the pregunta era un poco organization como cómo las otras confront perspectivas de la current organización academic models. Maybe confrontan it's desde los el point of view modelos. of Y es students desde el punto de and vista the de los academic work as such. estudiantes y del trabajo académico como tal. Algo así como desde el punto de vista de Illich y de Freire, ¿no? Supongo, ok. Bueno, a ver si, perdón si parece que contesté algo diferente, discúlpenme. La universidad moderna, mi universidad es una de ellas, creo que está siendo confrontada, ¿no? Y confronta también a sus estudiantes de una forma muy instrumental y de cierta forma muy corporativa. Muchas de las preguntas y de lo que hemos hablado durante muchos años, en términos de Illich y de Paulo Freire, o incluso Jacques Rancière, hablando de igualar las relaciones entre el estudiante y el profesor, pues hay una, pero bueno, esto requeriría una estructura institucional completamente distinta. Por el momento, la forma en que opera al menos mi institución o la universidad es como una máquina para graduar estudiantes. Y mm, en algún punto es más bien como yo vendo mi expertise, yo vendo mis conocimientos para la gente que puede pagar por acceder a ellos. Y esa es una noción muy elitista, porque depende pues, de un montón de cosas, ¿no? De dónde vengo, de qué es lo que se me debe enseñar. Y hay muchísimo trabajo crítico que se debe hacer en ese sentido. Quizá uno de mis autores favoritos en esta área es un canadiense que se llama Stefano Hani. A lo mejor ustedes han leído alguno de sus trabajos. En la idea o la idea de la crítica en la academia, es utilizar los recursos para alimentar proyectos críticos, proyectos mucho más radicales. Y la cuestión es que las universidades no pueden vigilarlo todo. Mucho de lo que yo hago es utilizar la universidad como un lugar para ayudar a gestar diferentes formas de pensamiento y hacerlo crecer. Espero que esa haya sido una mejor respuesta. Y la última pregunta era sobre consumo. Sí, completamente. Estaba leyendo un ensayo de un alumno esta mañana y estaban hablando sobre el fast fashion, que es la forma en que las grandes compañías y supermercados están utilizando el, para producir elementos que se pueden producir rápidamente y de manera muy barata, con costos muy bajos. Y sí, eso tiene que ver con la cadena de suministro, porque este tipo de cadena de suministro es muy fácil de imaginar para los consumidores, ¿no? Es como una pieza de ropa, ¿no? Hablando del fast fashion, que simplemente aparece rápidamente y aparece sistemáticamente en las tiendas para el consumo rápido y fácil.
pero esto tiene que ver con la labor de gente que está en, qué sé yo, en Bangladesh. En cierto sentido, es como una especie de fetiche por los commodities, pero al mismo tiempo, para pensar en ese problema, tendríamos que pensarlo desde la localización. ¿Cómo podemos ubicar la producción de una forma más local? Y si eso realmente podría resolver los problemas. A lo mejor algunos países que aquellos que son muy hostiles con con los sindicatos o cómo se podría regular. Entonces el consumo tiene que ser un tema al que regresemos porque hay mucha conversación alrededor de la idea de, ¿será posible alimentar a una ciudad a partir de un lugar en donde se creen esos alimentos, pero que no esté tan lejos, digamos que no esté a más de 15 kilómetros? ¿Cómo podremos hacer este tipo de conexiones de prácticas en la tierra o o si eso podría evitar algunos tipos de consumo o mermar ciertos tipos de consumo en ciertas áreas? Entonces, bueno, sí, tenemos definitivamente que hablar sobre el consumo y no solamente lanzar la pregunta al aire. Well, you've worked quite intensely. Gracias. Perdón. Ah, y además alguien me dijo que me iba a pagar, que me querían pagar en especie. Okay, I don't know if there are any further questions. No sé si hay más preguntas. The horizon is open. Obviamente el horizonte está Masses are abierto. clear, which even means that incredibly it's even early to end the occasion. A lo mejor es temprano para terminar la ocasión, pero no sé si hay más preguntas o más algo que le quieren preguntar a Martin. No se preocupen, igual tengo que cenar porque aquí ya es muy tarde. Okay, well, let me. Okay, we'll take this as a last question. Vamos a tomar una última pregunta. Is the relation between the concrete forms of Es la relación entre, ¿qué relación existe entre la forma concreta de esta organización y la configuración ética de los individuos en ella? who work in them or who make part of them? Mm. Yes. So there are two different currents of social theory here, I Hay think. diferentes corrientes de teoría social. Una es la idea de que si cambiamos las estructuras, vamos a cambiar a la gente. Entonces, para muchos marxistas, por ejemplo, ellos asumen que una reconstitución en la forma, en las estructuras sociales de la sociedad, de manera consecuente, van a generar cambios en la gente y puede que haya un poco de verdad en ello. Luego, hay otra tradición en las ciencias sociales que tiene que ver más con la agencia y la interpretación y en ese sentido se acerca un poco más a las ciencias sociales, a las humanidades. No sé muy bien qué término es mejor, pero eh, esa idea de que los humanos pueden hacer su propia historia a través de la interpretación de las ideas. Y creo que hay un poco de verdad también acá, pero asumo que la mejor forma de pensarlo es aquella que en la que si cambiamos cierto tipo de estructuras, digamos, las estructuras de propiedad, entonces la gente se va a sentir distinta respecto de la organización para la cual trabaja.
pero no es lo mismo que decir que cambiar la estructura va a hacer que la gente cambie. Y tampoco es suficiente simplemente decir, ay, tenemos que educar a la gente para que la gente se sienta diferente, si no ocurre algo que cambie al sistema, ¿no? A las instituciones, el sistema de educación, a la policía. En cierto sentido, me parece que significa que las instituciones deben estar llenas de personas, ¿no? De humanos, pero que los humanos también están hechos de instituciones. Es decir, hay una correspondencia bionívoca entre unos y otros. En la sociología británica, probablemente el teórico más famoso es Anthony Giddens, y de cierta forma resolvió el problema al hablar de estructuración, el proceso de hacer estructuras, y asume que las estructuras hacen a la gente y la gente hace a las estructuras, pero no podemos hablar de manera separada de las partes de este proceso. Entonces, mi respuesta con base en lo que acabo de decir es ambas al mismo tiempo. Bueno, colegas y participantes, les invito entonces a conocer más del trabajo de Martin Parker. Hemos publicado una traducción de este artículo que él ha escrito en coautoría sobre la Escuela de Frankfurt como una experiencia de gestión, de administración, de economía, de organización. Y pues, qué decir, ha sido una apertura extraordinaria, las muestras de agradecimiento y de celebración han sido evidentes. Entonces, pues esperamos abrir este horizonte con tu ayuda, querido Martin, y con la ayuda de otros colegas que puedan ver en nuestra plataforma una posibilidad de ir adelante en esta agenda de una escuela de organización que es tan sugerente y tan importante, porque creo que parte del efecto de la ideología del managerialismo ha sido que ha mantenido a toda una gama de otros sectores de la población lejos del interés y de la experiencia de la organización. Hay sectores completos del mundo académico, de la cultura, de las iniciativas comunitarias y sociales, que somos muy malos organizando las cosas y eso debilita enormemente lo que hacemos. Entonces, vamos a ver si podemos cerrar un poco esta brecha, cuestionando el managerialismo y al mismo tiempo proporcionando otras alternativas para organizar y organizar mejor y de manera inventiva y estimulante. Así que muchísimas gracias por tu intervención y pues gracias a todo el público por su participación extraordinaria. Gracias. Could you just thank them all very much from me, Ilse? Ay, gracias a todos también.